Bienvenidas mis fashionistas a De Tiendas con Cori. Hoy os traigo un nuevo recorrido por Massimo Dutti, donde te enseño lo mejor de la nueva colección, desde prendas atemporales hasta accesorios sofisticados. Y para comenzar os traigo este abrigo largo de piel ovina con acabado en pelo en color negro. Sin duda es una pieza sofisticada e ideal para los días más fríos. Este abrigo es precioso, es verdaderamente increíble al tacto. Aquí os lo enseño de una mejor manera. Se ve con muchísima más luz y, como os he dicho antes, parece un peluche. La piel es de primerísima calidad y está perfectamente tratada. Aquí os enseño mejor el precio. Y definitivamente es una de las mejores piezas que he probado aquí en Massimo Dutti. Y el interior es totalmente excepcional, es precioso. Y aquí me he encontrado con esta joya también espectacular. Está elaborada en piel natural de ovino y es fenomenal. Se nota que es de primerísima calidad. No se nota para nada que sea un cuero sintético ni mezcla con otros animales. Realmente esta piel ha pasado por un proceso de curtido para transformarse en cuero utilizable y es un material súper suave, flexible y ligero, súper más flexible y más suave que el cuero bovino. Esta prenda realmente requiere un cuidado especial. Hay que hidratarla con crema para cuero y evitar mucha agua o sol directo porque esta piel es más delicada que otras pieles. Definitivamente es una piel 100% genuina y al tacto es bastante suave y gustosita, así que sin duda es una pieza muy recomendable. Y pasamos de los abrigos de pelo a los abrigos de piel. Este también está 100% elaborado en piel ovina. Este he leído en la página web que tiene un acabado en napa, lo cual quiere decir que es una piel de oveja de primerísima calidad y que aparte de eso está tratada para que sea extra suave y lujosa, así que es más delicada que otras pieles y hay que cuidarla demasiado porque puede sufrir arañazos si obviamente no se cuida bien. Y pasamos de las pieles bovinas a las pieles caprinas con este precioso conjunto acabado ante. La americana me parece que queda fantástica con la minifalda, que por cierto lleva una cremallera y un pespunte para darle un toque original al diseño. Aquí lo han combinado con ese jersey de punto y pienso que queda maravilloso. Y supongo, creo que quedaría fantástico con unas botas largas o unos botines. Pienso que quedaría fantástico. Y aquí podéis ver mejor la cremallera de la falda y el pespunte. Y pienso que es un conjunto bastante logrado y bonito. Y de las pieles caprinas pasamos a la lana. Aquí tenemos un ejemplo con este jersey tan bonito con ese color amarillo bastante subido. Aquí lo han combinado con este pantalón que lleva esas pinzas y el pantalón es de corte recto pero no muy fluido. Este jersey tiene cuello redondo y es de lana 100% y es bastante bonito porque pienso que queda bastante arreglado el conjunto. Y aquí me he encontrado con este abrigo elaborado en lana y se nota muchísimo la calidad, es súper suave al tacto. Tiene las solapas como casi todos los abrigos y los botones los lleva en vertical, no es de aquellos que se cruzan. Y es un abrigo bastante oversize, también he de decir eso. Y las mangas no tienen ningún botón, son así sencillas y simples. Y luego me he encontrado con estas bailarinas fruncidas tan bonitas, están elaboradas en piel ovina y estas llevan una plantilla de espuma flexible para ofrecer un mayor confort y me han parecido ideales para darle otro aire a diferentes outfits. Y aquí tenemos este abrigo jaspeado también elaborado en lana. Este es un abrigo bastante tradicional. Los botones que lleva pienso que le van perfecto, son esos color marrón chocolate tan bonitos y grandes y lleva dos bolsillos laterales. Aquí podéis ver mejor la calidad del abrigo.
Y os he querido enseñar este abrigo en color camel de silueta bastante amplia y relajada. Es bastante oversize. Esta es la talla S y me va bastante grande. Las mangas son bastante amplias y es bastante largo. Y pienso que queda bastante chulo y muy combinable con diferentes prendas. Y continuando con la lana me he encontrado con este maravilloso conjunto. El jersey es bastante amplio, podríamos decir que es un poco oversize, sobre todo por las mangas. Es en esta lana de diseño jaspeado y lleva esta falda a juego con la cinturilla elástica. Es bastante mono porque la falda es tipo tubo, lo cual me parece fenomenal y se siente bastante gordita la lana, o sea que es perfecto para los días de frío. Y este abrigo corto elaborado también en tejido de lana es perfecto, ya que es un poco más casual y pienso que es muy favorecedor este color, ya que se puede combinar con un total white y sería fenomenal. Se siente súper suave al tacto y también lleva estos botones color marrón y que son bastante grandes. Aquí me estaba costando un poquito abrirlo para enseñaros lo por dentro pero bueno, aquí ya lo tenéis y se ve fantástico. Y pasamos a la mejor parte del recorrido, los perfumes. Estos pertenecen a la nueva colección. Estos tres tienen notas olfativas amaderadas y ese que hemos visto antes, Vibrant Violet, tiene notas de grosella negra y mandarina. Y este irreemplazable Iris entre sus notas tiene cardamomo, tonka, lirio y vetiver. El precio de todos los perfumes es de $49.95 y todos son unisex. Aquí os enseño la parte trasera de la caja. Y estos también huelen de maravilla, me han parecido fantásticos porque tienen diferentes notas y algunos son un poco más dulces que otros, pero la gran mayoría huelen increíble y eso me ha sorprendido bastante bien. Y al ser unisex pienso que son bastante suaves y se adaptan perfectamente a cada estilo. Aquí vemos otros que son también fantásticos y que también pertenecen algunos a la nueva colección. Definitivamente son esos aromas que te acompañan todo el día sin ser demasiado intensos y realmente son fragancias sofisticadas con ese toque fresco y elegante que distingue a Massimo Dutti. Y aquí estoy con este abrigo fabuloso elaborado en piel ovina. Tiene un efecto desgastado, lo que lo hace bastante original y diferente. Esta pieza es sin duda un acierto para las chicas que os gustan los abrigos de piel. Las mangas me han quedado un poco largas, pero por lo demás me ha parecido bastante ideal. Así que esta es una opción perfecta para este otoño-invierno. Y aquí os lo enseño para que veáis más de cerca las terminaciones, que son realmente excepcionales. Es bastante ligero y suave y no se nota para nada acartonado. Y pienso que el color es bastante favorecedor para combinar con diferentes piezas y por supuesto darle el protagonismo que merece. Como veis es bastante chulo y lo recomiendo un montón. Y aquí tenemos este abrigo precioso también en tejido de lana. Este es igual al que hemos visto anteriormente en color beige, así que lo tenemos disponible en dos tonos bastante otoñales y ponibles, lo cual me parece ideal. Y es una pieza definitivamente muy versátil para sacarle muchísimo partido. Y las camisetas por supuesto siempre son un básico de temporada, así que es un infaltable en el armario. Y aquí más adelante os enseño este cardigan tan bonito en color marrón y beige. Es en animal print y me ha parecido bastante encantador porque es 100% alpaca y se siente la calidad y lo suave del tejido, lo cual me ha sorprendido gratamente. Y aquí tenemos este abrigo largo también elaborado en lana y es bastante elegante. Y tiene sus solapas y se le nota bastante la calidad y las mangas son bastante amplias y en general el abrigo es bastante oversize. Y aquí os enseño este trench o gabardina que está confeccionada en tejido de mezcla de algodón,
Al tacto se siente bastante suave. Las mangas me han quedado bastante amplias y largas, lo cual no me ha gustado demasiado. El cuello tiene una tira abotonada y dos bolsillos laterales. El cinturón le da bastante estilismo al diseño, lo cual me parece fantástico. Y aquí os la enseño un poco más de cerca para que veáis las terminaciones, que son de primera calidad. Pienso que eso le da un valor añadido a las prendas. El cinturón lleva esa hebilla a juego en color marrón, al igual que los botones, y los bolsillos laterales tienen ese pespunte tan característico de estas prendas. El forro interior también está muy bien elaborado, así que en resumen es una opción fantástica para la transición de verano a otoño. Y aquí me he encontrado con estos mocasines en piel de vacuno con acabado en pelito. Tienen estampado de animal print de leopardo y lleva una plantilla elaborada en piel caprina. Tiene esos detalles fruncidos bastante monos. Y esta opción con puntera redonda también está ideal. Su acabado es ante y pienso que es una opción súper cómoda y estilosa. Y no podía pasar la oportunidad de enseñaros este bolso precioso con acabado en ante. También está elaborado en piel bovina y el forro interior es en algodón. Aquí lo veis mejor, tiene dos asas y se puede llevar en el hombro o en el brazo. Y aquí os lo enseño, es bastante mono, viene en dos colores, uno color marrón chocolate y este color claro. Así que es una de esas piezas versátiles y me ha gustado bastante su tamaño porque no es muy grande ni tampoco muy pequeño. Así que es bastante favorecedor y perfecto para esta temporada. Y bueno chicas, hasta aquí el recorrido por Massimo Dutti. Cuéntame en los comentarios cuál de estas prendas o perfumes fue tu favorita. Y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, dejarme tu amor con un like y compartir este vídeo. Así seguimos descubriendo juntas lo mejor de la moda. Gracias por ver, un beso para todas y hasta la próxima.